Trastornos específicamente asociados con el estrés. CIE 11 Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª Revisión Estandarización Mundial de la Información de Diagnóstico en el ámbito de la salud, versión, febrero de 2022. Trastornos específicamente asociados con el estrés. Descripción: los trastornos específicamente relacionados con el estrés están directamente asociados con la exposición a un acontecimiento traumático o estresante, o a una serie de eventos o experiencias adversas de este tipo. Para cada uno de los trastornos de este grupo se requiere, aunque no es suficiente, la presencia de un estresor identificable como factor causal. Aunque no todas las personas expuestas a un mismo estresor desarrollarán un trastorno, los trastornos de este grupo no se hubieran presentado si el estresor no hubiera ocurrido. Los acontecimientos estresantes que causan algunos trastornos de este grupo se ubican en el rango normal de las experiencias vitales, por ejemplo, un divorcio, problemas socioeconómicos, muerte de un ser querido. Otros trastornos requieren que ocurran acontecimientos traumáticos sumamente estresantes de naturaleza extremadamente amenazante o terrible para manifestarse, es decir, acontecimientos potencialmente traumáticos. En todos los trastornos de este grupo, la naturaleza, el patrón y la duración de los síntomas que aparecen como respuesta al acontecimiento estresante, junto con el deterioro del funcionamiento asociado, son lo que distingue a un trastorno de otro. Exclusiones. Síndrome de desgaste ocupacional, QD85, reacción al estrés agudo, Q84. 6B40 trastorno de estrés postraumático. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B40 trastorno de estrés postraumático. Descripción. Trastorno de estrés postraumático, TET, es un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o serie de eventos extremadamente amenazantes u horribles. Se caracteriza por todo lo siguiente: 1. Volver a experimentar el evento o eventos traumáticos en el presente en forma de vívidos recuerdos intrusivos, flashbacks o pesadillas. La revivencia puede ocurrir a través de una o múltiples modalidades sensoriales y típicamente va acompañada de emociones fuertes o abrumadoras, particularmente miedo u horror, y fuertes sensaciones físicas. 2. Evitar pensamientos y recuerdos del evento o eventos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerden el evento. Y 3. Percepciones persistentes de una amenaza actual acentuada, por ejemplo, como lo indica la hipervigilancia o una reacción de sobresalto aumentada ante estímulos como ruidos inesperados. Los síntomas persisten durante al menos varias semanas y causan un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes. Inclusiones. Neurosis traumática. Exclusiones. Reacción al estrés agudo, Q84. Trastorno de estrés postraumático complejo, 6B41. 6B41 trastorno de estrés postraumático complejo. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B41 trastorno de estrés postraumático complejo. Descripción. Trastorno de estrés postraumático complejo, TET complejo, es un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o una serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazadora u horrible, eventos frecuentemente prolongados o repetitivos de los que resulta difícil o imposible escapar, por ejemplo, tortura, esclavitud, campañas de genocidio, violencia doméstica prolongada, abuso sexual o físico repetido
infancia. Se cumplen todos los criterios de diagnóstico del trastorno de estrés postraumático. Además, el TED complejo se caracteriza por la gravedad y la persistencia de 1. Los problemas en la regulación del afecto. 2. Las creencias respecto de sentirse uno mismo disminuido, derrotado o sin valor, así como sentimientos de vergüenza, culpa o fracaso relacionados con el evento traumático. Y 3. Las dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás. Estos síntomas causan un deterioro significativo en la esfera personal, familiar, social, educativa, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Exclusiones. Trastorno de estrés postraumático, 6B40. 6B42 trastorno por duelo prolongado. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B42 trastorno por duelo prolongado. Descripción. El trastorno por duelo prolongado es un trastorno en el que, tras la muerte de un compañero, padre, hijo u otra persona cercana al doliente, hay una respuesta de dolor persistente y generalizada caracterizada por la nostalgia por la persona fallecida o preocupación persistente acompañada por un intenso dolor emocional, por ejemplo, tristeza, culpa, ira, negación, reproche, dificultad para aceptar la muerte, sentir que uno ha perdido una parte de sí mismo, incapacidad para experimentar un estado de ánimo positivo, entumecimiento emocional, dificultad para relacionarse con las actividades sociales o de otro tipo. La respuesta de dolor ha persistido durante un periodo típicamente largo después de la pérdida, más de 6 meses como mínimo, y claramente mayor que las normas sociales esperadas, por el contexto cultural y religioso del individuo. Las reacciones de duelo que han persistido durante periodos más largos, aunque dentro lo que sería un periodo normativo de duelo de determinado contexto cultural y religioso de la persona, son vistas como respuestas de duelo normal y no se les asigna un diagnóstico. La alteración provoca un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educacional, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. 6B43 trastorno de adaptación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B43 trastorno de adaptación. Descripción. El trastorno de adaptación es una reacción desadaptativa a un estresante psicosocial identificable o múltiples factores de estrés, por ejemplo, divorcio, enfermedad o discapacidad, problemas socioeconómicos, conflictos en el hogar o en el trabajo, que, por lo general, surge dentro de un mes del factor estresante. El trastorno se caracteriza por la preocupación por el factor estresante o sus consecuencias, incluida la preocupación excesiva, pensamientos recurrentes y angustiosos sobre el factor estresante, o cavilación constante sobre sus implicaciones, así como por la falta de adaptación al estrés que provoca un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educativa, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, otro trastorno asociado específicamente con el estrés y, por lo general, se resuelven en 6 meses, a menos que el factor estresante persista durante más tiempo. Exclusiones. Trastorno depresivo recurrente, 6 a 71, trastorno depresivo, episodio único, 6 a 70, trastorno por duelo prolongado, 6B42, duelo sin complicaciones, que 62, síndrome de desgaste ocupacional, QD 85, reacción al estrés agudo, que 84, trastorno de ansiedad por separación en niños, 6B05. 6B44 trastorno de vinculación reactiva.
Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B44 Trastorno de vinculación reactiva. Descripción. El trastorno de vinculación reactiva se caracteriza por comportamientos sociales extremadamente anormales en la primera infancia, que ocurren en el contexto de una historia de cuidados sumamente inadecuados, por ejemplo, negligencia grave, maltratos, privación institucional. Incluso cuando un cuidador principal adecuado está nuevamente disponible, el niño no acude al cuidador principal para recibir consuelo, apoyo y cuidado, raramente muestra comportamientos que busquen seguridad en cualquier adulto y no responde cuando se le ofrece consuelo. El trastorno de vinculación reactiva solo puede ser diagnosticado en niños, y las características del trastorno se desarrollan dentro de los primeros 5 años de vida. Sin embargo, el trastorno no se diagnostica antes de la edad de 1 año o una edad de desarrollo de menos de 9 meses, cuando la capacidad de apegos selectivos no puede ser completamente desarrollada, o en el contexto de un trastorno del espectro autista. Exclusiones. Síndrome de Asperger, 6A02. Trastorno de vinculación desinhibida en la niñez, 6B45. 6B45 Trastorno de compromiso social desinhibido. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B45 Trastorno de compromiso social desinhibido. Descripción. Caracteriza por un comportamiento social extremadamente anormal, que ocurre en el contexto de una historia de cuidado inadecuado en la niñez, por ejemplo, negligencia grave, privación institucional. El niño se aproxima a adultos indiscriminadamente, carece de reticencia a acercarse, tiene disposición a irse con adultos desconocidos y exhibe un comportamiento demasiado familiar con extraños. El trastorno de compromiso social desinhibido solo puede ser diagnosticado en niños, y las características del trastorno se desarrollan dentro de los primeros 5 años de vida. Sin embargo, no puede diagnosticarse antes de que el niño cumpla 1 año de edad o una edad de desarrollo de menos de 9 meses, cuando la capacidad de los apegos selectivos puede no estar completamente desarrollada, o en el contexto de un trastorno del espectro autista. Exclusiones. Trastorno de adaptación, 6B43. Trastorno por hiperactividad con déficit de la atención, 6A05. Síndrome de Asperger, 6A02. Trastorno de vinculación reactiva en la niñez, 6B44. 6B4 y otros trastornos especificados específicamente asociados con el estrés. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B4 y otros trastornos especificados específicamente asociados con el estrés. 6B4Z Trastornos específicamente asociados con el estrés, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos específicamente asociados con el estrés. 6B4Z Trastornos específicamente asociados con el estrés, sin especificación.